todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar unos 5 minuticos más para que todos los participantes puedan terminar de ingresar a la plataforma. Ya se encuentra con nosotros el doctor Pedro Mojica, también la presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de Cabembase, la ingeniera Anabel Santamaría. Entonces, bueno, por favor, todos mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. Y bueno, en unos 5 minuticos vamos a entonces a iniciar. Muchísimas gracias a todos los que ingresaron a la hora correspondiente. Vamos a esperar estos 5 minuticos más y bueno, daremos inicio a la actividad del día de hoy. Hola, voy a aprovechar para presentarlas. Aquí está Ana Martínez y Emilio Pacheco aquí, que es el gerente de compras. Aquí está Noelia, que es quien está aquí, que ya la conocen. Anabel Santamaría, que es la presidenta de la comisión. Miren Urresti. ¿Y quién más está, Noelia? Ahorita por la cámara solo estamos nosotros. Los demás son invitados especiales. Bienvenidos a todos. Gracias. Yo te voy a pasar el Bien. número de Ana para que la incorpores en la comisión, Noelia, ¿viste? Por favor. Perfecto. Buenos días, Claro que bienvenidos. sí. Gracias. Y eso era un tema que les iba a comentar cuando terminemos. Vamos a promover el chat de la Comisión de Comercio Exterior para afiliados de Cabembase. Entonces, para que aquellas personas que no formen parte todavía del grupo, pues bueno, se incorporen y bueno, puedan recibir la información que compartimos diariamente de actividades, normativas, casos que se presentan al momento de importar o exportar. Y bueno, siempre es una herramienta útil para poder informar cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos a dar 2 minuticos más y daremos entonces inicio a la actividad del día de hoy. Bueno, ahora sí, sean todos bienvenidos a este espacio virtual de la Cámara Venezolana del Envase, el día de hoy con el motivo de la segunda reunión de la Comisión de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a contar con la excepcional participación del doctor Pedro Mojica, quien ya nos acompañó a inicios de este año en la primera reunión de la Comisión de Comercio Exterior. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para conversar un poquito sobre algunos temas de importancia para los afiliados al momento de importar y exportar. Entonces, bueno, para dar inicio formalmente a la actividad del día de hoy, le cedo la palabra a la ingeniera Anabel Santamaría, presidenta de la comisión.
Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación en nuestra segunda reunión de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara Venezolana del Envase. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Mujica, quien nos va a hacer una explicación sobre las sanciones en aduana, las cuales son bastante costosas, y al final pues vamos a dar una introducción al decreto 4619 que salió ayer al final de la tarde. Noelia, por favor, danos la presentación del doctor Pedro Mujica. Muchísimas gracias, señora Anabel. Sí, el día de hoy justamente vamos a conversar sobre multas y otras sanciones en aduanas, efecto en las empresas, cómo actuar frente a las mismas y algunas recomendaciones para evitar las infracciones. Nuestro destacado ponente del día de hoy es venezolano, director de la firma de agente de aduanas, Bresan Aduanas Compañía Anónima, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y licenciado en Ciencias Fiscales de la Universidad de Hacienda. Posee estudios con especialización en Ciencias Administrativas, mención Gerencia General de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en Derecho Financiero también por la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración por la UCB. Es docente de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, y también imparte algunos cursos de extensión en la Universidad Católica Andrés Bello y otras instituciones nacionales. También es reconocido por ser profesor invitado de la especialización en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior de la Universidad del Rosario, Bogotá. Como pueden ver, tenemos un ponente el día de hoy bastante completo, que bueno, ya es conocido en el medio. Entonces, bueno, doctor Pedro, de verdad los afiliados, la directiva y demás participantes del día de hoy, pues les agradecen su disposición, su tiempo y su colaboración con la Cámara y bueno, por acompañarnos el día de hoy. Sin más que agregar, le cedemos la palabra y bueno, puede compartir pantalla. Está silenciado, señor Pedro. Ok. Ahorita sí. Ahora sí y ahora sí. ¿Nos vemos perfectamente? Perfecto. Excelente. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara Venezolana del Envase por la invitación, por la deferencia. Muy agradecido por este espacio. Siempre es bueno y siempre es interesante sentarnos a conversar sobre temas como el que nos convoca hoy, que es analizar el tema de las multas y otras sanciones en aduana, el efecto en las empresas, cómo actuar frente a estas sanciones y qué recomendaciones tenemos para evitar también este tipo de infracciones. Como por fortuna habemos decreto el día de ayer, con la modificación de las exoneraciones, entonces a lo largo de la presentación nos vamos a ir refiriendo a algunos temas particulares que tienen que ver con las vinculaciones del decreto, y sobre el final, desde luego con mucho gusto vamos a sentarnos a conversar un poquito sobre esto, a hablar de qué cosas han cambiado, de qué cosas se han modificado, y desde ya los invito a participar activamente, a formularnos las preguntas que nos puedan formular, y en la medida de nuestras posibilidades las podamos ir abordando. Bueno, como ustedes saben, un tema que normalmente siempre es de mucha preocupación para la gente en las empresas es el tema vinculado con las multas o vinculado con cualquier otro tipo de sanciones. A veces puede haber inclusive, ahora más excepcionalmente, sanciones de decomisos de mercancías. Entonces, siempre las empresas tienen esta preocupación porque las sanciones en materia aduanera tienen la característica de que pueden desequilibrar el negocio. Y hay algo que particularmente nos ha llamado muchísimo la atención a quienes estamos participando en el gremio aduanero. Estos días tuvimos una actividad en ámbito aduanero con universitas, ámbito aduanero de nuestro querido profesor Julio Carlos,
actividad en este momento. ¿Por qué? Porque nos preocupa los temas que tienen que ver con el control posterior. Porque una sanción aplicada en control posterior sobre una cantidad muy importante de embarque en una empresa perfectamente puede comprometer la viabilidad financiera del negocio. Digamos que hubo una época en que eso no era una preocupación para las empresas, nunca lo fue, pero resulta que los escenarios están cambiando. Estamos viendo que a partir de finales del año 2019, a lo largo del 2020 y del 2021, tenemos una actividad muy importante de llamadas fiscalizaciones aduaneras, que son actualizaciones de control posterior que está realizando la autoridad aduanera, que son la norma en la gran mayoría de los países que en Venezuela se habían dejado de llegar, y que en este momento nos tienen que llamar a la reflexión, porque es muy importante que nosotros sepamos que no basta con que la mercancía salga de la aduana correctamente, sino que tenemos que estar eventualmente preparados para actuaciones en cualquier momento de la administración. El esquema que les propongo para abordar este tema es el siguiente. Vamos a hacer a hablar de la base legal, vamos a a tocar de manera general lo que es el ilícito aduanero en la legislación venezolana, una descripción de las sanciones a los regímenes aduaneros. El punto 4, que es el punto como central, donde nos vamos a centrar, valga la redundancia, en analizar los aspectos que generan multas o que generan algún tipo de sanción. El tema de en qué momento puede ser aplicada la sanción, qué hacer frente a la posibilidad de una sanción, qué hacer frente a la sanción que ya es impuesta. O sea, tenemos dos escenarios: la posibilidad de que la sanción sea impuesta, o el otro escenario es que la sanción se impuso, ¿qué debemos hacer? Y por último, quizá lo más importante de esta actividad, que es qué acciones preventivas podemos nosotros tomar, cómo debemos actuar para evitar estar en estos escenarios. En estos escenarios, no solamente cuando hablamos de la materia de reconocimiento de mercancías en aduanas, sino en estos escenarios también, inclusive en operaciones de control posterior. Muy bien, entonces la base legal es siempre la ley orgánica de aduanas, porque la materia sancionatoria siempre es de reserva legal. Nuestra ley orgánica de aduanas tiene un título especialmente dedicado a lo que se denomina el ilícito aduanero. Entonces, cuando hablamos de base legal para la imposición de la sanción, siempre vamos a estar hablando de la ley orgánica de aduanas. El ilícito aduanero en la legislación venezolana. En la legislación venezolana tenemos dos grandes categorías de ilícitos. Fíjense que la ley orgánica de aduanas denomina al título que contiene las infracciones aduaneras como el ilícito aduanero, y eso nos podría llevar a la confusión de creer que solamente esas conductas son ilícitos. No, hay otras conductas que son ilícitos, que son los considerados delitos que están contenidos en la ley sobre el delito de contrabando, que no lo vamos a analizar en este momento, porque lo que vamos a tocar aquí son el tema de las multas y las sanciones administrativas, aun cuando a veces en los delitos de contrabando también se aplican sanciones de multas, pero ya como sanciones accesorias frente a la sanción principal, que es la pena privativa de libertad. Entonces, los delitos están contenidos en la ley sobre el delito de contrabando, y las infracciones aduaneras están contenidas en la ley orgánica de aduanas. Es importante tener clara diferencia entre ambos. ¿Por qué? Básicamente, cuando alguien me dice, mire, ¿en qué debo tener cuidado para no incurrir en un ilícito de contrabando? Bueno, básicamente tengo que tener cuidado en que no haya ninguna falsificación de ningún documento, no haya mercancías que estén ocultas, no haya actos que puedan ser considerados irregulares dentro del proceso. Porque a diferencia del delito de contrabando, en las infracciones aduaneras, normalmente yo lo que tengo con la administración aduanera es una discusión en términos de criterio. Yo tengo clasificada arancelariamente una mercancía en un código determinado y la administración considera que el código es otro.
pero estoy transparentemente frente a la administración. La falsificación de documentos constituyen delito de contrabando. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy transparentemente frente a la administración está recibiendo esos documentos de buena fe. De tal manera que es muy importante siempre mantener la transparencia y la buena fe frente a la administración para asegurarnos de que nuestro peor escenario sea el de una infracción aduanera y nunca estar en una situación de un delito de contrabando. En Venezuela, básicamente, cuando revisamos el esquema de nuestra ley orgánica de aduanas, vamos a tener tres grandes categorías de lo que se denominan infracciones aduaneras, que son estas infracciones que generan multas y sanciones de carácter administrativo. Entonces, una infracción aduanera fundamentalmente se da porque la persona que es el destinatario de la obligación incumple con una obligación que está establecida en la ley, que está establecida en un documento autorizatorio. ¿Cuál obligación incumple? La obligación que esté sancionada en la ley es la única que puede dar lugar a sanciones, porque rige en materia sancionatoria el principio de tipicidad. Entonces, nuestra ley, tratando aquí de hacer una reunión para fines académicos, una presentación de las características, de las tipologías de sanciones que tiene nuestra ley, tenemos tres grandes tipos de sanciones. Sanciones a los regímenes aduaneros, sanciones a los auxiliares de la administración aduanera y sanciones por la utilización del sistema informático. Esas sanciones del sistema por utilización del sistema informático podrían perfectamente aplicar a auxiliares de la administración aduanera o aplicar también a declarantes de mercancías, regímenes aduaneros, solo que en este momento solo están accediendo al sistema los auxiliares de la administración aduanera. Pero en teoría, si en un momento determinado se abre el sistema para que los importadores puedan ingresar, hacer consultas y actuar frente al sistema, pues lógicamente esas sanciones a los regímenes aduaneros aplicarían, porque el concepto de la sanción por la utilización del sistema informático es para el operador del sistema informático y no exclusivamente para el auxiliar de la administración aduanera. Pues bien, dentro de esa categorización de sanciones a los regímenes aduaneros tenemos 4 subgrupos, que son las cometidas con ocasión de la declaración de las mercancías, las cometidas por incumplimientos del régimen legal de mercancías, el incumplimiento en autorizaciones o la ejecución de regímenes aduaneros, ya sean ordinarios o especiales, y sanciones principalmente vinculadas a exportaciones. Cuando hablamos en la Ley Orgánica de Aduanas de sanciones principalmente vinculadas a exportaciones, es porque hay 2 tipos sancionatorios que aparecen destinados a los exportadores. Sin embargo, un exportador perfectamente puede estar en sanciones de incumplimiento de regímenes aduaneros especiales. Imaginemos, por ejemplo, un importador que ha realizado una admisión temporal de perfeccionamiento activo de unas mercancías o una admisión temporal simple y no reexpide las mercancías en los tiempos que corresponden, pues lógicamente aplica la sanción. Pero cuando hablamos de sanciones principalmente vinculadas con exportaciones, es que están identificados 2 supuestos. El supuesto en el cual la mercancía, una vez reconocida, no es trasladada a la aduana en los plazos que corresponden, que sería imposible en este momento, es cuando hay reconocimientos en planta, porque normalmente cuando el resguardo aduanero y el resguardo antidrogas van a hacer los reconocimientos en planta, bajan luego con la mercancía a la aduana. Entonces, ese supuesto no se daría. Y el supuesto que está establecido en el artículo 170 y no veo aquí, me quitó la visión la propia cámara. El artículo 179, que es cuando se obtiene acción o reintegros indebidos por conceptos de exportaciones, etcétera, supuestos que eventualmente tampoco se están dando porque esas figuras no existen en nuestra legislación. Entonces, las auxiliares de la administración, a los auxiliares de la administración aduanera, cada uno de los auxiliares de la administración aduanera tiene sanciones
Algunas son de aplicación general, que incluyen la suspensión y revocatoria, y algunas son de aplicación específica. Quizá las más gravosas, las que sufren los agentes de aduana con las presentaciones extemporáneas de declaraciones aduaneras, son las más usuales, pero hay otras. El agente de aduana también es sancionado cuando se cometen errores, por ejemplo, en la determinación del régimen jurídico aplicable a las mercancías, y ese error que se comete deriva en un perjuicio fiscal o en la aplicación de un régimen legal determinado. Y por último, las que ya les señalaba, las cometidas con motivo de la utilización del sistema informático. Vamos al centro de lo que vinimos a hablar. No porque lo demás sean cosas que carecen de interés, sino porque estas son como las cosas centrales que nosotros tenemos que manejar y manejar con muchísimo cuidado. Bueno, en primer lugar, el tema de las presentaciones extemporáneas de la DUA, presentaciones extemporáneas de la DAI y de la DUA, se generan sanciones por una presentación extemporánea de una declaración anticipada de información, y se generan sanciones también por una presentación extemporánea de una declaración única de aduanas. En la anterior versión del decreto de exoneraciones, el artículo 24, numeral 3 del decreto, señalaba expresamente que se perdía el derecho a la exoneración por ser objeto de una sanción contemplada en el artículo 177 de la Ley Orgánica de Aduana. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que la presentación extemporánea de la DAI y de la DUA, como quiera que están señalados como una sanción en el artículo 177, específicamente el numeral 7 de la Ley Orgánica de Aduanas, la mera presentación extemporánea hacía que se perdiera la exoneración. ¿Qué ocurre en este decreto? En este decreto, por fortuna, se eliminó esa disposición del artículo 177, que por lo demás nunca debió haber existido, porque como bien lo ha señalado nuestro querido profesor Julio Carrasana reiteradamente, el decreto no puede privar de beneficios que ha otorgado la ley. La ley en cualquier caso sería quien debería señalar cuándo se pierde un beneficio y nunca el decreto. Pero lamentablemente el decreto lo ha señalado, y entonces la administración que le dio la aduana a partir del 1 de mayo, usted presentó una DAI o usted presentó una DUA extemporánea, usted perdió el derecho a la exoneración porque está expresamente señalado en el artículo 24, numeral 3 del decreto de exoneración. Cambia ese decreto de exoneración, siguen siendo establecido que se pierde la exoneración por cualquier incumplimiento de la legislación aduanera, etcétera, pero ¿qué debemos entender y cómo lo ha entendido, afortunadamente, cómo lo ha entendido la aduana? La aduana lo ha entendido de la manera que es correcto entenderla. La presentación extemporánea de una DUA o de una DAI no violenta el elemento central, que es la determinación del régimen jurídico aplicable a las mercancías. Tiene sentido que yo pierda una exoneración si a mí me cambian un código arancelario y ya no está cubierto, porque ese es el centro de la exoneración. Pero la extemporaneidad de la DAI y de la DUA no tiene por qué generar una pérdida de exoneración, y por fortuna desapareció esa norma del decreto. Pareciera que la tendencia de la aduana va a ser entender que esas extemporaneidades de DAI y DUA no deberían generar pérdidas de las exoneraciones. Sin embargo, mi mejor es evite lo posible caer en el supuesto de extemporaneidad de la DAI y de la DUA. Porque la extemporaneidad de la DAI y de la DUA es un problema muy grave, no solamente para usted como importador, sino también para su agente de aduana. Porque el agente de aduana también termina siendo multado, y al ser el agente de aduana también multado, tiene que verse en la necesidad de ir a accionar, porque si
se le acumulan esas sanciones, puede correr el riesgo de ser suspendido y en algunos casos revocado. Entonces, otro tema que es muy importante, el tema clasificación arancelaria de las mercancías. La pregunta fundamental que tenemos que resolver es, ¿qué es esencialmente la clasificación arancelaria de las mercancías y para qué sirve? La clasificación arancelaria de las mercancías nos sirve para muchísimas cosas. Sirvió para la asignación de divisas, sirve al día de hoy para la determinación de qué mercancías están o no están exoneradas. Pero fundamentalmente la clasificación arancelaria de las mercancías, su función es determinar el régimen impositivo y legal que corresponde a las mercancías dentro para los fines aduaneros. La tarifa que corresponde al impuesto de importación en Venezuela, que más correctamente deberíamos llamar los gravámenes aduaneros, porque son impuestos pero que no cumplen con todos los requisitos estrictos de la normativa tributaria, de los principios de legalidad de la ley, para poder ser considerados como impuestos de naturaleza estrictamente tributaria. Pero lo cierto es que ese arancel de aduana sirve para que yo sepa como importador cuál es la tarifa arancelaria que aplica a esas mercancías. Esa tarifa arancelaria que aplica a las mercancías puede, en un momento determinado, ser modificada por los efectos de convenios internacionales. Cuando estamos en presencia de un convenio internacional, entonces esa tarifa se modifica, no porque sea una exoneración ni una exención, sino porque es la tarifa que efectivamente aplica al convenio internacional. Ahora bien, ¿qué otra cosa regula la clasificación arancelaria de las mercancías? Regula el régimen legal aplicable a las mercancías. Esto es, todas las restricciones, todas las autorizaciones, todos los permisos, todas las licencias que deben ser presentadas a la administración para hacer la operación de comercio exterior. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros, y hay que tener en cuenta también que nosotros en Venezuela, esto que denominamos el régimen legal, lo podríamos clasificar en dos tipos de régimen legal? El régimen legal que todos conocemos, el que nos es más familiar, que es el régimen legal que está contenido en el propio arancel de aduanas, el régimen legal clasificado arancel de aduanas. Pero hay otro régimen legal que es legal que no está acompañando a la clasificación arancelaria de unas mercancías. Es el régimen legal que está distribuido en otros artículos del arancel, que dice, por ejemplo, que las mercancías que son objetos que violan derechos de propiedad intelectual son consideradas de prohibida importación, que mercancías que violen normas de etiquetado, de embalaje, de envasado, cuando esas normas están reguladas por leyes nacionales, son consideradas también mercancías de prohibida importación, y en fin, una serie de prohibiciones de carácter general que ya no dependen de la clasificación arancelaria de las mercancías. Por eso lo denominamos régimen legal no clasificado. Pero tenemos que poner especial atención, leer esos primeros artículos del arancel que usualmente no leemos, porque siempre nos vamos a leer el artículo 37, que es donde están los regímenes legales estrictamente exigidos para la mercancía. Pues bien, cuando yo tengo un error en la clasificación arancelaria de las mercancías, cuando la administración no comparte mi criterio en la clasificación arancelaria de las mercancías, puedo haber vulnerado algunos bienes jurídicos. Si yo declaré menos impuestos, vulneré el régimen jurídico, que es el régimen jurídico que tiene que ver con la tributación de la tributación aduanera. Entonces, como aquí
de los impuestos dejados de cancelar. Pero también hay algo que es muy importante tener en cuenta en términos de clasificación arancelaria, es que cualquier error de clasificación arancelaria genera sanción. ¿Qué es lo que ocurre? Que la que más conocemos es la normal, cuando se declaran impuestos y la administración determina que son impuestos superiores a los que se han declarado. Con esa estamos muy familiarizados. De pronto, familiarizados con las otras, que es cuando declaro de menos, cuando declaro más impuestos de lo que correspondería, que es el sentido opuesto, me aplica una sanción equivalente a 15 unidades de la moneda de mayor denominación, como se estableció a partir del año 2020. Y cuando la clasificación es distinta, pero da lugar a los mismos impuestos, se aplica también una sanción a 30 de la moneda de mayor valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente la aduana no se pone a molestarse a aplicar este tipo de sanciones porque son verdaderamente muy fastidiosas, de baja recaudación, pero están en la ley. Pero hay otro supuesto que es el supuesto verdaderamente más grave. Cuando mi error de clasificación arancelaria deriva en la no presentación de un régimen legal aplicable a las mercancías. Yo determiné que mi producto iba clasificado por el capítulo 29, hay muchas clasificaciones en la 29, en la 2932, porque yo estoy importando un producto que va acompañando a un proceso alimenticio, una sucralosa o cualquiera de estas cosas, y la aduana dice, no señor, esa mercancía va por la 2106. Y como va por la 2106, requiere un permiso de importación o requiere un registro sanitario. Ahí estamos verdaderamente frente a un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no habíamos previsto que este tema derivara así, derivara en la aplicación de un registro sanitario. Y entonces, si no logramos convencer a la administración de que nuestro producto debe ser clasificado en la 2912, la sucralosa en estado puro, siempre, en el capítulo 29, la sucralosa siempre debe ser clasificada en el capítulo 29 del arancel. Bueno, si nosotros no logramos convencer a la administración, ¿qué dice el artículo 177? Que la sanción ahora es el equivalente al valor de las mercancías. Y una sanción que al día de hoy, como ustedes lo saben, está dolarizada. Y ese ya es un problema verdaderamente de marca mayor. Es un problema muy grave. Pero aunado a ese hecho de que la sanción es el valor de las mercancías, lo más grave es que las mercancías no pueden ingresar al territorio nacional porque es claro y evidente que yo no he tramitado un registro sanitario. Y entonces entra a funcionar lo dispuesto en el artículo 170 de la ley. 169, cuando se trata de mercancías que son consideradas como que violan derechos de propiedad intelectual, y 170 cuando se trata de cualquier otra restricción. ¿Y qué me dice ese artículo 170? Me dice, el funcionario de la aduana dice, pare aquí porque usted no puede ingresar a esta mercancía porque esta mercancía requiere un registro sanitario o requiere un permiso sanitario. Usted tiene un plazo de 20 días, usted tiene un plazo de 30 días hábiles para que pueda obtener el registro. Si usted no puede obtener el registro dentro del plazo de los 30 días o el permiso correspondiente, usted tiene la opción de reexportar las mercancías. Y esto fue una de las cosas interesantes que trajo la norma de la modificación de la Ley Orgánica de Aduanas del año 2014, que eliminó el comiso automático que operaba antes del año 2014. Antes del año 2014, la administración decía, esta mercancía tiene un régimen legal de comiso automático, el famoso artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.
Al día de hoy no, al día de hoy no opera el comiso automático. La administración me dice, si usted la quiere recuperar, me tira el permiso y yo le voy a aplicar una multa que equivale al 20% del valor de las mercancías. Y entonces me da mucha risa porque la ley dice que esta multa no aplicará cuando sea la administración la que cambie el código arancelario. Entonces me da mucha risa el tema porque alguien dice, ah, pero entonces si la administración cambió el código arancelario no tengo multa. No, sí tiene una multa porque es la multa del artículo 177, que es la del equivalente al valor de las mercancías. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y cuándo aplica entonces esa multa del 20%? Bueno, cuando, por ejemplo, la administración está correctamente clasificada la mercancía, pero la administración considera que el permiso no las ampara, porque el permiso contiene un error o el permiso se refiere a otras mercancías, etcétera, pero no hay un error de código arancelario. Entonces, recapitulando, tengo la sanción para este caso de laboratorio que estamos hablando, tengo la sanción del 100% del valor de las mercancías, tengo además la imposibilidad de ingresarlas, tengo 30 días de plazo para hacerlo y si no lo hago tengo la posibilidad de reexportar las mercancías y si ninguna de, siempre dentro de los 30 días, de tal manera que es un lapso para tomar decisión y si no, finalmente no ocurre ninguna de las cosas, entonces la mercancía sí finalmente termina siendo decomisada. Entonces, básicamente, clasificación arancelaria, la sanción va en función del bien jurídico tutelado, siendo mayor la sanción cuando el bien jurídico tutelado es el que afecta al régimen legal de las mercancías. Luego tenemos sanciones en materia de valoración aduanera. Todos estamos muy familiarizados con las sanciones en materia de valoración aduanera cuando esas sanciones están referidas a los hechos donde la administración determina que el valor de las mercancías es menor al valor que corresponde. Cuando la administración determina que ese valor de las mercancías es que yo declaré es menor, hay un perjuicio fiscal, dejé de pagar impuestos de importación. La sanción es sobre el perjuicio fiscal y esta sanción equivale al doble de los impuestos dejados de pagar. No estamos discutiendo, aunque podría estar en discusión también, pero no estamos discutiendo en este caso la clasificación arancelaria de las mercancías, lo que estamos discutiendo es el valor de esas mercancías. Y entonces la noción perjuicio fiscal. ¿Cuál es la sanción? La que rige normalmente en caso de perjuicio fiscal, el doble de los impuestos dejados de pagar, el doble de los impuestos, el doble de las tasas. Pero da la casualidad de que en la legislación venezolana también es sancionada cuando yo declaro un valor superior al que corresponde. Entonces, todo el mundo me pregunta, mire, profesor, ¿y eso por qué la sanción es así? Si de todas maneras yo estoy pagando más impuestos, no hay perjuicio fiscal. Bueno, la ley no explica por qué, la ley simple y llanamente dice, la sanción es esta y ya. Entonces la sanción procede porque hay un hecho típico establecido en la ley. Sin embargo, cuando entramos a analizar a profundidad la lógica de la norma tiene sentido en el ámbito de su nacimiento, cuando la norma salió por allá, yo la vi por primera vez, puede estar atrás, en el año 78, porque para esa época el tema de la tributación interna no estaba tan desarrollado y tan regulado como lo está al día de hoy en el país. Entonces uno podía entender que tenía sentido esa sanción como un mecanismo indirecto de protección de la tributación interna, porque teóricamente si yo declaro más valor de mercancías, estoy incrementando el costo de venta de mis mercancías, estoy disminuyendo la renta gravable, y si la renta gravable es el 34% y la tarifa que yo estoy pagando en aduana es el 5 o 10%, teóricamente podría tener un beneficio. Entonces, pudiéramos por ahí interpretar que fue una disposición del legislador para cuidar, para proteger indirectamente la protección interna, que por lo demás no es tarea que le corresponda a la ley orgánica de aduana. Pero luego también, cuando estábamos en temas de control de cambios,
tenía también otro sentido de regulación y de protección como un mecanismo para sancionar un acceso a divisas por montos superiores a los que efectivamente correspondiesen. Eso dio lugar a que cuando estábamos en temas de control de cambio, la aduana notificaba a CADIVI cada vez que había un problema con valoración aduanera y de alguna manera se estaban superponiendo competencias que no correspondían porque no eran competencias del SENIAC, las competencias de la materia cambiaria. Entonces, me detengo aquí para señalar lo siguiente. Cada vez que hay un perjuicio fiscal en una declaración, y puede ocurrir también con el caso de las mercancías no declaradas. Las mercancías no declaradas son aquellas mercancías que no fueron declaradas por el importador. Ahora, hay un elemento que para mí es muy importante de aclarar. ¿Cuándo se considera que una mercancía no está declarada? Cuando uno revisa el artículo 98 de nuestra Ley Orgánica de Aduanas, la Ley Orgánica de Aduanas dice que la declaración aduanera de las mercancías se compone de la declaración aduanera como tal, los formatos, la DBA y la DUA, la factura comercial definitiva, el conocimiento de embarque o el documento de transporte original y cualquier otro documento que sea legalmente exigido. Por ejemplo, en este caso, cuando se trata de las exoneraciones, recuerden ustedes que hay que incorporar a la declaración el certificado de exoneración cuando corresponde y que hay que incorporar a la declaración la relación descriptiva de los bienes. Y recordemos también que cuando estamos en estos supuestos de exoneraciones de este decreto, para hablar un poquito de este tema también, en estos supuestos de exoneración del decreto, la factura comercial no es cualquier factura comercial, sino que es una factura comercial que tiene que estar dirigida al adquirente de las mercancías. En este caso, al declarante, en este caso, al consignatario que está efectuando la declaración, que la podría efectuar porque es el consignatario del conocimiento de embarque o porque recibe por renuncia, pero lo importante es que él pueda demostrar que es el beneficiario adquirente del bien. Pues bien, en mi opinión, en mi modesta opinión, mis queridos amigos, las mercancías, para considerarse que no están declaradas, no deberían constar en ningún tipo de estos documentos. ¿Por qué? Porque la declaración es un acto donde hay un expediente completo de la declaración. La declaración no son únicamente los formatos. La no incorporación dentro del formato no significa que la mercancía no haya sido declarada. ¿Por qué es importante, en mi opinión, tener esto en cuenta? Bueno, porque en un caso de esto podría aplicar, desde luego, las medidas que correspondan para cobrar los tributos adicionales, los impuestos de importación, las tasas de recibo de aduana y el IVA, que haya sido dejado de pagar, pero nunca para aplicar una sanción por mercancías no declaradas, si las mercancías constan efectivamente en los documentos. Podría significar la aplicación supletoria al artículo 170 si esas mercancías en exceso que vienen, que no aparecieron en la declaración, no están cubiertas en algún permiso, en alguna autorización, etcétera, etcétera. Pues bien, básicamente en estos casos la sanción para mercancías no declaradas es una sanción que es equivalente a 3 veces lo dejado de pagar. Entonces, fíjense ustedes que en todos estos 3 primeros casos de clasificación arancelaria, valoración aduanera y mercancías no declaradas, cuando hay un sacrificio en la recaudación aduanera, hay un sacrificio del IVA también, porque recordemos nosotros que la base imponible del IVA se constituye con el valor de las mercancías en aduana, más el impuesto de importación, más las tasas por servicio de aduana. Si declaré menos valor en aduanas, consecuentemente declaré menos base impositiva, declaré menos IVA. Si declaré menos impuestos en aduana, consecuentemente menos base impositiva, declaré menos IVA. Y por eso, en estos casos, normalmente la multa viene acompañada con las sanciones del artículo 112 del Código Orgánico Tributario, que corresponden a una multa entre 100 y el 300% del tributo emitido que la administración aduanera normalmente
termina aplicando en el término medio es 200% del tributo omitido. Esas son, digamos que las sanciones como más usuales que se presentan. Pero puedo también tener sanciones que derivan del hecho de cometer un error en el tipo de cambio que se está utilizando para la declaración aduanera de las mercancías. Y ese error en el tipo de cambio también es sancionado con el doble de los impuestos diferenciales que hubiera podido causar en un momento determinado. Pero hay otras sanciones que están establecidas en la ley, que son las aplicaciones que podríamos denominar en general como aplicación de permisos, registros y autorizaciones en general. Esas aplicaciones de permisos, registros y autorizaciones en general tienen que ver con varios temas. Temas de régimen legal, temas de autorizaciones para regímenes aduaneros especiales, por ejemplo. Esas sanciones particularmente pueden ser muy gravosas porque en algunos casos pueden ser, y aquí vamos a hablar específicamente del tema de las exoneraciones. Por ejemplo, cuando en el caso de las exoneraciones, nosotros tenemos la norma del artículo 173 de la Ley Orgánica de Aduanas. Esa norma del artículo 173 es particularmente gravosa. Dice, la utilización o disposición de mercancías y sus envases o embalajes liberados o suspendidos de gravámenes aduaneros, recordemos que la exoneración es una liberación de gravámenes, con un fin distinto al considerado para la concesión, o por una persona diferente al beneficiario, sin la correspondiente autorización cuando ello fuera exigible, será sancionada con multa equivalente al doble del valor en aduanas de las mercancías. Fíjense ustedes que yo tengo una autorización o un permiso de admisión temporal, por ejemplo, para una maquinaria que viene a realizar un trabajo y yo por omisión dije que esa maquinaria la iba a admitir temporalmente para realizar un trabajo en una determinada zona de Caracas y resulta que la administración consigue que los trabajos se están terminando siendo en otro lado y probablemente si a la persona se le ocurrió alquilar la máquina o transferir a otra persona la utilización del bien de alguna manera, estamos de una manera completamente ingenua, si fue el caso, incurriendo en una sanción que en el caso de nuestra Ley Orgánica de Aduanas es equivalente al doble de los impuestos dejados de pagar, al doble del valor de las mercancías, no del doble del valor de los impuestos. Otros casos que los tenemos muy conocidos, los temas de la falta de reexportación de mercancías cuando se trata de admisiones temporales o admisiones temporales para perfeccionamiento pasivo, que son sancionados con multa equivalente al valor de las mercancías cuando no se produce la reexportación en el plazo que establemente establecido y cuando las mercancías son utilizadas o destinadas para fines diferentes a los considerados para la concesión del permiso respectivo. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos que tener muy especial cuidado cada vez que tenemos un régimen aduanero especial. Llámese admisión temporal para perfeccionamiento activo, un régimen de provisiones de a bordo. Tenemos que estar completamente claros que las mercancías que ingresan y las mercancías que ingresan de exoneración, desde luego, que las mercancías que ingresan en general bajo este tipo de régimen aduanero no están en libre disposición. No están en libre disposición significa yo no puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Yo tengo siempre que tener como punto de referencia este marco legal para no incurrir en los supuestos de la fracción, de las sanciones. ¿Qué otros aspectos pueden generar sanciones? Las certificaciones de origen, cuando las certificaciones de origen que corresponden a las mercancías no son correctas y causan un perjuicio fiscal, están también contenidas en el artículo 177 en numeral 5 de la ley. Los temas de protección de propiedad intelectual, les recomiendo ampliamente
un foro que está en Universitas, donde se trató específicamente este tema de la propiedad intelectual en Venezuela. El doctor Julio Carrasana, creo que estaba el profesor Gerardo Silva, la doctora Rey, quienes abordaron el tema del tratamiento de la propiedad intelectual en Venezuela. Pero básicamente la norma lo que dice es que las mercancías que violen derechos de propiedad intelectual son de prohibida importación y en esas se opera directamente el comiso de la mercancía. Fíjese que ni siquiera existe la posibilidad de efectuar la reexportación. Entonces, los temas que están vinculados con propiedad intelectual, sobre todo para quien de pronto es un emprendedor, para quien quiere realizar una operación con una mercancía determinada, tiene que estar completamente seguro que no se está incurriendo en la operación en una violación de mercancías, en una violación de derechos de propiedad intelectual. Y luego tenemos abandono legal de mercancías. Tenemos el abandono legal de las mercancías. Hay que estar especialmente atento con los casos que prevé la ley, que son las mercancías consideradas de bienes de primera necesidad o sometidas a control de precios, que en ese caso la norma del abandono dice que las mercancías quedan abandonadas si pasados los 5 días hábiles que tengo que declarar, no las declaro dentro de los 10 siguientes 10 días continuos. Para las demás mercancías corre el régimen general, que es el plazo para declarar. Si yo no declaro y pasan 30 días continuos, entonces las mercancías caen en abandono. Pero resulta que hay un supuesto de abandono también que es muy peligroso porque puede agarrar desprevenido a cualquiera, que es, hay abandono por falta de declaración de una mercancía en la aduana, pero hay abandono también cuando terminado el reconocimiento de las mercancías no se produce el retiro dentro de los 10 días, si son bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios, o dentro de los 30 días, si se trata de otros bienes. La aduana reconoció, yo tenía un problema de almacenaje, no tenía dónde llevar las mercancías, etcétera, las dejé, se quedaron ahí. Mucho cuidado porque puede ser un supuesto de abandono de mercancías. Si terminado el reconocimiento, yo no las retiro dentro de los 30 días correspondientes. Y otras contingencias que podemos tener en estos temas, incumplimientos de normas de etiquetado en los casos de las mercancías que lo requieren, estoy hablando de alimentos, cosméticos, etcétera, porque ese incumplimiento es un incumplimiento que hace que esa mercancía se considere de prohibida importación y van a quedar de alguna manera bajo la situación del artículo 170 de la Ley Orgánica de Aduanas. Y otro elemento que puede dar contingencias es la falta de mantenimiento adecuado de los expedientes. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento puede ser aplicada una sanción? ¿En el reconocimiento de las mercancías o en control posterior? Pero la mala noticia del control posterior es que puede ser dentro del lapso de la prescripción de 6 o 10 años, según el caso que está regida por el Código Orgánico Tributario. Ahora, ¿qué hacer frente a la posibilidad de una sanción? Yo no le quiero hacer propaganda a los licenciados en ciencias fiscales ni a los abogados, pero estoy absolutamente convencido de algo. Cuando usted tenga un requerimiento de la administración en el curso de un proceso de reconocimiento de las mercancías, lo correcto es que usted llame a su asesor aduanero de confianza. Y dependiendo del requerimiento, a mí me parece siempre que es muy importante la presencia de un abogado acompañando el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay una serie de procedimientos especiales y si yo no soy lo suficientemente cuidadoso y asertivo en la respuesta al requerimiento de la administración y cuidadoso para conocer mis derechos y saber lo que tiene que hacer la administración, puedo cometer errores que pueden luego derivar en una aplicación de una sanción y esa sanción podría ser gravosa
y generarme muchos inconvenientes. Sobre todo, recordemos el hecho de lo que significa ir a recurrir a tribunales, enfrentar eventualmente la posibilidad de que la administración quiera, hacer efectivo el pago de la multa, etcétera, etcétera. Hay un elemento que es muy importante cuando se trata de materia de valoración aduanera. Es muy importante tener especial cuidado de objeción de valor de mercancías, aseguramiento de que la administración cumpla con el procedimiento de duda razonable que está establecido en el acuerdo del valor, pero ahora está mucho más claramente establecido en nuestra legislación nacional, que está establecido en el artículo 18 de la decisión 1307 del Mercosur, que fue incorporada a nuestro ordenamiento con la providencia administrativa 2056 del 2016. Que básicamente ese procedimiento de duda razonable obliga a la administración a notificar al particular las razones por las cuales considera que, primero, le permite solicitar información adicional. Ya ese requerimiento hay que responderlo contundentemente con toda la información y ponerla a disposición de la administración toda la información. Eso hay que responderlo de una manera contundente, no ser escuetos. Toda la información que yo pueda disponer, ponerla a disposición porque yo necesito defender el valor de transacción de mis mercancías. Pero la norma le dice a la administración que cuando pretenda cambiar de método de valoración, tiene que notificarlo al particular y que lo tiene que notificar por escrito si el particular lo exige. Luego, mi recomendación, ¿cuál va a ser? Mi recomendación va a ser que usted siempre exija que se le notifique por escrito la razón por la cual la administración está deseando cambiar de método. ¿Por qué? Porque ahí va usted a tener elementos para la mejor defensa o va a tener elementos inclusive para volver a argumentar y volver a decirle a la administración, mire, respetuosamente le digo que eso no es así por esto y por esto y por esto, y lograr convencer a la administración de que la actuación que está realizando no es correcta, de que las mercancías se tienen que valorar a través del método del valor de transacción. Y hay que asegurar que se cumple el debido proceso y el derecho a la defensa en el procedimiento administrativo y sobre todo estar atento que hay procedimientos administrativos que son muy particulares y especiales. Mire, si hay una materia que esté reglada en materia de procedimientos es la materia aduanera. Los procedimientos para la clasificación arancelaria de la mercancía están total y absolutamente arreglados. Reglas generales de interpretación, notas explicativas, criterios de la administración, etc. Materia de valoración, esta providencia que les estoy señalando establece todos los procedimientos que en materia de valoración, tanto en el momento de reconocimiento de las mercancías como en el momento de control posterior. Por tanto, hay que conocer profundamente estos procedimientos para poder efectuar la mejor defensa de nuestros derechos en el caso de que ello fuera necesario. ¿Qué hacer frente a una sanción? La administración decidió aplicar una sanción. Bueno, primero que nada, hay que agotar la vía del nuevo reconocimiento si las mercancías se encuentran todavía en sede aduanera. Yo tengo que decirle a la administración, señores, yo requiero un nuevo reconocimiento. Ojo, pero debo ir ya con una verdadera motivación, porque el nuevo reconocimiento opera si yo considero que hay una actuación incorrecta por parte de la administración. Entonces la administración ha venido, por favor discúlpenme un segundo. Perdón. La administración ha venido reiteradamente rechazando los nuevos reconocimientos que no están motivados. Entonces, cuando yo voy a solicitar un nuevo reconocimiento, ya tengo que preparar una motivación. Ya inclusive debería, de alguna manera, haber contratado a mi abogado porque el nuevo reconocimiento dentro del plazo ese que tengo
significa una oportunidad de defensa excepcional que yo tengo frente al acto de la administración. Significa la posibilidad que yo tengo de que la administración no me aplique la sanción. Entonces no puede ser una respuesta que pueda ser en un momento determinado timorata o que pueda ser incompleta. No, tengo que ir con todas las herramientas del caso, entendiendo que esa solicitud de nuevo reconocimiento la tengo que formular dentro del plazo de 3 días que establece la ley orgánica de aduanas. Si no la formulo entre ese plazo, que es temporal. Luego tengo que definir si la opción es el pago de la sanción o la interposición del recurso. Solicitar asistencia especial y jurídica especializada para interponer el recurso, ya sea el recurso que sea jerárquico o judicial, o puede ser que nuestro abogado, los jerárquicos son los administrativos, los judiciales contenciosos, o puede ser que nuestro abogado decida que hay otra estrategia que puede ser aplicada, una acción de amparo, cualquier cosa que nuestro abogado considere conforme al caso concreto que tenemos. Pero lo que no perdemos, nunca debemos perder de vista en el peor escenario, es el plazo de 25 días hábiles para la interposición del recurso. Ese es un tema importante. Bueno, los temas de la pandemia han cambiado este asunto. Ahora tenemos que estar muy claros en cuándo son días hábiles, tanto para la administración como para los tribunales, para el momento de la interposición del recurso. Entonces, bueno, llegamos a este punto de la actividad donde les solicito que descansemos unos 5 minuticos y volvamos, donde los invito a que vayan formulando sus preguntas y volvemos. ¿Le parece, licenciada? Sí, señor Pedro, muchísimas gracias de verdad por su excelente ponencia del día de hoy, bastante completa. Creo que pudo pasarnos por diversos casos, diversos ejemplos que pueden ayudar a la actividad de cada una de las empresas. Y bueno, por el momento solo tengo una pregunta a través del chat. Denme un segundo para leérsela. La pregunta es de Yomar López y dice así: recientemente, autoridades nos hicieron observaciones contradictorias sobre las certificaciones de origen, indicando que deben venir apostilladas y traducidas para ser aceptadas ante la aduana. No habíamos considerado esto antes. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Excelente punto. Un segundito. Fíjense una cosa, los procedimientos de normativa de origen están contenidos en cada uno de los acuerdos correspondientes. Entonces, me gustaría saber de qué país es originaria la mercancía, por favor, si me la puede poner ahí en el chat. El señor Yomar, si quiere participar también, es de Brasil. Ok. Entonces, esa normativa está establecida en el Acuerdo de Complementación Económica de Venezuela con Brasil, que está en el marco de Mercosur, y que tiene un anexo específico con requisitos de origen. Esos documentos no deben venir de esa manera. Lo que sí deben venir esos documentos es debidamente certificados por la autoridad competente en Brasil. Entonces, normalmente esta es una materia que creo que aquí en Venezuela, no recuerdo si la llevaba la gente de industria o la gente de comercio de relaciones exteriores, pero la aduana lo sabe. Ellos son quienes certifican si quien está emitiendo el certificado de origen correspondiente es la autoridad que está calificada para hacerlo, que el documento está siendo emitido. Todavía nosotros dentro del Mercosur no tenemos una figura mucho más avanzada, como por ejemplo los acuerdos que existen entre Colombia y Estados Unidos, donde los propios productores certifican origen en algunos casos. En este caso no, todavía tenemos la certificación de un órgano, pero ojo, es la certificación del órgano lo que se verifica y no que tengan que venir estos certificados apostillados o que tengan que requerir algún tipo de condición consular particular. Eso, dentro de lo que yo recuerdo, no está establecido para nada en el acuerdo. O sea, el acuerdo lo que sí me dice es, ajá,
La administración puede objetar porque probablemente el formato no se corresponde con el formato que usa la autoridad. Es un defecto de forma. Porque la administración que está certificando no es quien certifica. En los casos en que la administración venezolana considera que tiene una objeción sobre el documento certificado de origen, lo que hace la administración venezolana es, uno, dice, mire, este certificado tiene estas objeciones y el particular tiene que dirigirse al órgano emisor para verificar si esas objeciones pueden ser salvables. La mercancía puede ser retirada de la aduana mediante constitución de garantía si los procesos para la determinación de este tema de origen pueden ser, pudieran en un momento determinado demorar. Entonces, me gustaría conocer el tema con más detalle para saber qué está pidiendo efectivamente la aduana, pero me queda completamente claro que estos temas de consularización y de legalización en consulados venezolanos para un certificado de origen, sin duda, no corresponden a lo que es el procedimiento ordinario. Me gustaría saber un poquito más en detalle cuál es la motivación profunda y qué es lo que aduce la aduana para poder solicitar esto. Es importante saber estas cosas porque a veces no hay nada más temerario que opinar sobre supuestos genéricos, pero reitero, a nivel de los acuerdos de la normativa de origen no está previsto eso. En condiciones normales no. ¿De acuerdo? No es lo normal ni es lo que es dable en este tipo de certificación. Bueno, el señor No Timar sé si dice... me gustaría saber si el señor, si le satisface lo que estamos hablando o considera que debemos ampliar algo más. Bueno, le dio las gracias justamente ahorita por el chat por compartir su conocimiento, pero no sé si quiera comentar algo más o tenga algún comentario adicional a su explicación al respecto. Bueno, si tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario sobre el tema de las sanciones y multas en aduana, pues pueden hacerlo, ya sea a través del chat o bueno, ya que estamos en esta sesión de preguntas y respuestas, lo pueden hacer directamente activando su micrófono y su cámara, no hay ningún inconveniente. Pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, entonces mire, licenciada, si le parece, le propongo que antes de hablar del tema de las exoneraciones, que muy seguramente hay alguien que está interesado en conocer este tema, cerremos un poquito con algunas cosas que yo considero importantes como recomendaciones para el manejo de estos asuntos. Yo tengo una consulta, disculpe. No sé si se me escucha, ¿no? ¿Ya se escucha? Sí, la escucha la señora Belkis, adelante. Ah, ok. Pero mi consulta tiene que ver Dígame. con respecto a las sanciones. ¿Qué pasa si en la solicitud de algún tipo de, por ejemplo, en la solicitud cuando usted hablaba de los regímenes legales, que se solicite, por ejemplo, se le haya solicitado a la administración la nacionalización y no haya ningún tipo de respuesta o haya un atraso tal que haya, bueno, que ya estén pudiéndose caer en algún tipo de falta? ¿Qué puede hacer qué se puede hacer en ese caso? No sé si me explico. No, lo entiendo perfectamente. Fíjense lo siguiente. Si hablamos de las exoneraciones, vamos a hablar de las exoneraciones, pero también vamos a hablar de cualquier otro régimen legal. ¿De acuerdo? Pero en el caso de las exoneraciones, el artículo 24 del decreto, y es una norma que siempre ha estado incluida dentro de estos decretos de exoneraciones, dice: las autoridades competentes para la emisión de permisos, licencias y certificados, responsables de los trámites y procedimientos asociados a la aplicación de la exoneración de las mercancías a que se refiere este decreto, garantizarán la aplicación de los principios de simplificación, celeridad, transparencia, uso de tecnología
eficacia y eficiencia que permitan agilizar dichos trámites. Hay una orden, porque todo decreto siempre fundamentalmente es una orden de tramitar con celeridad estos regímenes legales. Pero lamentablemente es una orden de tramitar con celeridad los regímenes legales que no tiene una consecuencia jurídica directa en beneficio del importador. ¿De acuerdo? Una norma similar está en general para cualquier otro régimen legal contenida en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas. El artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas dice: los entes y organismos con competencia para la emisión de los diferentes regímenes legales deberán tramitir y emitir los documentos correspondientes con por lo menos 25 días hábiles anteriores a la fecha de la llegada de las mercancías, con la finalidad de que los importadores registren la declaración anticipada de información y presenten los registros, licencias y demás requisitos establecidos en el arancel de aduanas ante la oficina aduanera respectiva. Lo que nos indica el artículo 45 de la ley, en adición al 24 del decreto, es que ese plazo nunca debería exceder los 25 días hábiles. Básicamente. La gran pregunta es, ¿y qué ocurre si yo fui cuidadoso y sometí la solicitud de las mercancías en el plazo de 25 días hábiles? Ahorita tenemos un problema grave por el tema de la pandemia. ¿Cuántos son 25 días hábiles en términos de pandemia? O sea, pueden ser una eternidad. Y puede ser que yo en este momento no los pueda prever. Es un tema difícil de aplicación de la norma. Pero vamos a suponer que eso pudiera ocurrir y pudiera ser previsto. ¿Qué ocurre cuando la mercancía llega a la aduana? El funcionario aduanero lo único que tiene, porque no tiene más, y el funcionario aduanero tiene que sujetarse a la ley. No le podemos pedir al funcionario aduanero que haga algo que la ley no le permite hacer. Funcionario aduanero, lo único que tiene es el artículo 170 de la Ley Orgánica de Aduanas. Funcionario aduanero lo único que me puede decir es, mire, las mercancías tienen que quedar retenidas hasta que no tenga la comprobación del régimen legal. Queda completamente claro que si han transcurrido los 25 días hábiles y yo le logro demostrar que lo solicité antes, no deberían aplicarme la famosa multa del 20% por la presentación tardía, porque no es mi responsabilidad, es de la administración. ¿Y quién me exonera de los costos de bolipuertos? ¿Y quién me exonera de los costos de las demoras de contenedores, de todos los demás costos que tengo asociados a la importación? Desafortunadamente, señora Belkis, es una norma que está contenida ahí dentro de la ley, que en teoría genera responsabilidad para los funcionarios aduaneros, para los funcionarios que tienen la obligación de emitir los permisos y las autorizaciones, pero más allá de ello no genera una consecuencia jurídica directa a favor del administrado. Lamentablemente. Yo he considerado que en futuras reformas de la ley, por lo menos las restricciones que son de naturaleza económica sí deberían operar bajo una forma de silencio administrativo positivo que no existe todavía en nuestra legislación aduanera. Si el régimen se trata de un régimen de carácter económico, una licencia de importación, etcétera, en mi opinión es mucho más fácil consagrar un silencio administrativo positivo. Pero cuando los regímenes son regímenes de orden público, como por ejemplo los temas de registros sanitarios, los temas de protección de flora, de fauna, los temas que tienen que ver con soberanía, con seguridad de la nación, etcétera, el establecimiento de silencios administrativos positivos teóricamente puede ser riesgoso para el Estado. En el sentido de que vamos a suponer que yo tengo unos alimentos en el puerto y por un silencio administrativo positivo ellos pudieran entrar, pudiera ocurrir un problema de salud muy grave, pudieran fallecer muchas personas. Entonces pareciera que esa función de protección social se sobrepone. Pero lo lamentable es que la norma exista, pero que no tenga una consecuencia jurídica cierta, factible para el importador.
señora Belkis, hubiera querido darle mejores noticias, pero eso es lo que yo tengo en este momento. Gracias, muchas gracias por su respuesta. Por aquí tenemos la presencia de nuestro querido profesor Julio Carrasana Gallo, que ha escrito y ha trabajado muchísimo sobre estos temas. Él nos dice, me gustaría que el profesor nos explicara sobre el derecho a la defensa y el debido proceso de imponer sanciones desde el punto de vista de la administración aduanera a los fines de la nulidad de los procesos contenciosos aduaneros. Doctor Julio, yo puedo hablar de eso con mucho cariño, pero teniéndolo usted aquí, yo no voy a perder la oportunidad de que usted lo haga y por favor nos permita escucharlo, porque si hay una persona que ha desarrollado profundamente ese tema entre nosotros, es usted. Así que me encantaría, mi querido profesor, que nos apoyara con este tema. ¿Le podemos dar el micrófono un momentico al profesor, licenciado? Por supuesto, por supuesto. Bienvenido. Profe, buen día. Yo solamente lo voy a saludar y de verdad que la audiencia es suya, la exposición es suya, yo lo felicito, a mí me encanta escucharlo usted toda la vida en sus exposiciones, pues como bien lo saludaba ayer Juan Miguel Guerra a través de Twitter, de verdad lo felicitó y dijo que todo aquel que asistiera acá, el grupo que estamos acá somos un grupo privilegiado, porque usted permite recordar actividades, procedimientos, y sobre todo la aplicación del área jurídica y técnica a la materia aduanera. Yo lo voy a dejar a usted, profesor, porque usted es el centro de esta conferencia. Yo le agradezco, un saludo para todos ustedes y en otra oportunidad pues lo acompañaré. Pero ahorita yo quiero escucharlo a usted, de verdad. Usted maneja muy bien ese tema. Usted dicta clases de eso en la Escuela de Hacienda, en la Universidad Central, en la Católica Andrés Bello. Así que vamos a escucharlo a usted, profe, sobre el debido proceso del derecho a la defensa brevemente para que la gente entienda el por qué debe recurrir a un asesor aduanero y que no hay colisión de servicios entre lo que puede prestar un licenciado en ciencias fiscales en su rango de asesor y lo que puede hacer un abogado en su rango de asesor especialista en la materia de aduanas y tributos. Gracias, profesor. Muy buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias, profe. Muy amable. De verdad que muy generoso usted. Hay un libro que les voy a recomendar especialmente. Es el libro que se llama Comentarios sobre la reforma aduanera en Venezuela. No sé si lo ven. En este libro hay un estupendo trabajo del doctor Julio Carrasana que se llama Tópicos aduaneros, donde aborda profundamente esta materia. ¿Qué es el derecho a la defensa y el debido a proceso? En general, en cualquier tipo de procedimiento administrativo, el particular tiene el derecho que está consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela a tener un debido proceso donde pueda ejercer su derecho a la defensa. ¿Qué supone esto? Esa primera fase donde la administración debe notificar al administrado que está iniciando un procedimiento administrativo. Fíjense ustedes que en la Ley Orgánica de Aduanas hay una norma que dice que el agente de aduana queda notificado para todos los actos que se desarrollen a partir del proceso. El agente de aduana queda notificado para los actos que correspondan a la naturaleza del proceso, como por ejemplo asistir al reconocimiento. Pero cuando abre el procedimiento, cuando la administración pretende imponer una sanción, tiene que abrir el procedimiento y notificar al agente de aduana, que es el representante del importador, para indicarle cuáles son las cosas que la administración considera que tiene que ser aclaradas, que no son correctas, y dar al administrado la oportunidad de responder. Por eso es que decía en las láminas que es el momento para que intervenga el abogado. ¿Para qué? Para que sepamos, en primer lugar, para dónde va la administración. ¿Qué pretende la administración? ¿Qué busca la administración con el acto? ¿Qué documentos vamos nosotros a producir? Y producir también
entonces la documentación y toda la información que nosotros consideramos que pueda operar a nuestro favor. Luego, cuando yo estoy ya en ese procedimiento con la administración, entonces la administración me genera, normalmente la administración lo hace a través de una generación de requerimientos, pero por eso hago énfasis en la necesidad de responder, no solamente enviando una factura comercial, no solamente enviando un documento adicional, sino aprovechando la oportunidad para reforzar nuestra posición y para contestar directamente cualquier observación que tenga la administración. Luego, la administración verifica esos documentos, sabrá si tiene qué información adicional. Pero es muy importante que tengamos claro, por ejemplo, lo que les explicaba de la duda razonable. Fíjense ustedes que en el caso de la duda razonable, en materia de valoración, la administración no puede pasar directamente a aplicación, aún con los primeros documentos que el particular le haya entregado. Porque aún con los primeros documentos que el particular ha entregado, el funcionario tiene la obligación de explicarle a la gente de aduana la razón por lo que lo hace. Y desde luego que la gente de aduana tiene que pedirle por escrito esa explicación. Ese es el ejercicio del debido proceso y el derecho a la defensa, la oportunidad que tenga el particular de exponer todo lo que pueda exponer a su favor. Y desde luego que finalizado el procedimiento sea debidamente notificado de los actos y notificado de los recursos que pueden ser interpuestos. La gente se pone brava porque los abogados normalmente, ¿cuál es el centro del ataque del abogado? Violación de la defensa, del derecho a la defensa y al debido proceso. Claro que sí, porque el funcionario de aduana tomó la decisión, no le dio la oportunidad, no escuchó a la gente de aduana, no escuchó al importador, dependiendo de quién sea el destinatario de la multa, no les permitió hacer valer sus defensas. Y es que dice la ley de simplificación de trámites administrativos, están viciados en nulidad absoluta cualquier acto que violente derechos constitucionales. Y el acto violó el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso porque no le dio al particular el derecho, valga la redundancia, a exponer lo que tenía a su favor. Por eso para mí la presencia del abogado, del experto aduanero en esa fase del procedimiento es fundamental. Muchas veces yo me doy cuenta en muchos casos que tristemente la gente responde de una manera muy ingenua, la gente responde de una manera muy cándida y creo que esos son los momentos ideales porque lo que queremos es evitar estar en el supuesto de la sanción. Eso es lo que necesitamos evitar a todo evento. Y el derecho al debido proceso y a la defensa le interesa a la administración aduanera porque tiene que proteger sus actos. El funcionario que quiere efectuar un acto correctamente tiene que buscar la manera de resguardar los derechos del particular para que el particular no pueda alegar luego que su derecho a la defensa y al debido proceso le fue conculcado. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Supremo, de la Sala Político-Administrativa, la última es del 2020. Por cierto, los invito a visitar la página Ámbito Aduanero de mi querido profesor Julio Carrasana, donde está expuesta una cantidad muy importante de sentencias y permanentemente están trabajando con el tema aduanero. Los invito a visitar la página del profesor Juan Miguel Guerra, tradex.com.be, donde hay suficiente y variada información sobre todos los temas de aduanas, sobre todos los temas del comercio internacional, muy bien expuesta, de muchísima calidad y que definitivamente todos nosotros debemos manejar. Muchas gracias, doctor Julio, por la gentileza y por estarnos acompañando. Bueno, si me permite compartir pantalla para... Sí, yo le quería hacer una preguntita antes de pasar al tema de las exoneraciones. Sí. Usted había comentado que los importadores pueden ser sancionados si no cumplen con los permisos, por ejemplo, digamos el registro sanitario y el correcto etiquetado de productos, digamos en el caso de alimentos.
¿qué ha estado ocurriendo con aquellos productos que vemos que ingresan a Venezuela, que están en los anaqueles de los supermercados, que no cumplen con los permisos de registro sanitario y que el etiquetado no corresponde a las normativas venezolanas? ¿Qué podría explicar qué está Bueno, ocurriendo en ese caso? fíjense ustedes lo siguiente, como para que le voy a responder con lo que expresamente establece el arancel de aduanas venezolano. Artículo 25 del arancel de aduanas. Se prohíbe en todo el territorio nacional la importación y tránsito nacional de prendas de vestir, textil y calzados que no cumplan con los reglamentos técnicos que rigen su etiquetado y la importación y tránsito nacional de alimentos, productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y material médico quirúrgico que no cumplan con las normas referidas al acondicionamiento de sus envases, etiquetas, estuches, envoltorios, rótulos, prospectos o leyendas. La determinación fue instrumentada por la Administración Aduanera conjunto con la autoridad competente. Es importante recordar que, por ejemplo, las normas de etiquetado en materia de alimentos son normas que rigen tanto para productos importados como para productos nacionales, porque el reglamento de alimentos cobija fundamentalmente a todos. Entonces, son los temas donde corresponde a la Administración Aduanera determinar y efectuar las verificaciones competentes sobre estos temas. Pero básicamente eso es lo que dice la norma. O sea, la norma me dice que si yo voy a importar una mercancía, no solamente tengo que contar, por ejemplo, con el registro sanitario, sino que las normas de etiquetado que están asociadas a específicamente ese tema de los alimentos tienen que ser cumplidas de una manera rigurosa. Y esa es una norma que está contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Aduanas. Eso es lo que yo llamo el régimen legal no clasificado. Porque en general aplica para cualquier mercancía. Lo importante es que la mercancía esté dentro de estos supuestos, que esté regulada por una legislación nacional que obligue a cumplir determinadas normas en materia de etiquetado, etc. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Entonces, bueno, puede compartir pantalla y bueno, seguimos entonces con el tema de la exoneración de impuestos. Bueno, muy rápidamente vamos a hablar de cómo nosotros podemos evitar, en la medida de lo posible, caer en esta situación. El tema de la extemporaneidad en declaraciones aduaneras tiene que ver con un tema de coordinación logística, de condicionar el despacho de la mercancía, de tramitar documentos con la declaración con suficiente anticipación, pero ya sabemos que no hay una consecuencia jurídica. No se preocupen que yo con mucho gusto le voy a dejar esta presentación a la licenciada Noelia para que se los haga llegar. Así que no se preocupen que con mucho gusto quienes quieran tenerlo. El tema fundamental, clasificación arancelaria. Mire, hay una materia que ha venido abordando con muchísima contundencia, con muchísimo seguimiento, mi querido profesor Gerardo Silva. Él está en Twitter, él es @arancelario. Que es la preocupación por lo que se denomina el compliance. ¿Y qué es el compliance? El compliance básicamente es la posibilidad que yo tengo eventualmente de anticiparme al riesgo, verificar cómo las políticas, cómo las actuaciones que yo estoy realizando dentro de mi empresa están orientadas a evitar el riesgo y evitar que pueda incurrir en algún tipo de sanción. Entre esas sanciones hay que determinar perfiles de riesgo de clasificaciones arancelarias sobre temas como dificultades de clasificación, antecedentes de reparo de autoridades aduaneras, valor estratégico de las mercancías. Mire, cuando su agente de aduana le diga que él tiene dudas sobre la clasificación arancelaria, usted tiene que pensar que probablemente el funcionario aduanero también tenga dudas. Y a la larga, si el agente de aduana tiene dudas, si el funcionario aduanero tiene dudas y nosotros no tenemos una protección jurídica frente a las dudas, ahí priva la opinión del funcionario aduanero. Ahí priva la sanción.
Entonces, la administración le es dada por la ley esa facultad. Entonces, ¿qué recomiendo siempre? Realizar estudios con especialistas en materia arancelaria destinados a detectar riesgos en mercancías sensibles, tramitación de oficio de ubicación arancelaria, por lo menos para cosas consideradas de alto riesgo. Especial atención a la clasificación arancelaria cuando proceda un beneficio especial, como el caso de las exoneraciones. En ABEX, en la base de datos también de ABEX, tenemos una cantidad muy importante de profesionales. Creo que ABEX está dictando ahorita un diplomado en exportaciones que manejan estos temas de clasificaciones arancelarias. Porque les voy a decir a ustedes una cosa. A mí no me preocupan tanto, aunque deberían preocuparme desde luego, los problemas que se presentan en la aduana. Porque un problema que se presenta en la aduana es un problema puntual que afectó a ese embarque determinado. El problema grave es si se presenta una actuación de comercio exterior, de control posterior, y se lleva por delante 40, 50, 60 o 80 embarques atrás. Ese sí puede ser un problema muy grave, porque la implicación de la sanción, las implicaciones patrimoniales pueden ser verdaderamente devastadoras, ¿no? En materia de valoración aduanera, es muy importante tomar en cuenta prohibir cualquier práctica que suponga presentación de facturas comerciales falsas, forjadas, adulteradas, emitidas por el proveedor o emitidas de manera irregular. Girar a la agente de aduana instrucciones claras sobre el llenado de las condiciones de la transacción. Las empresas que son vinculadas conforme a la normativa del valor deben realizar preventivamente un estudio particular y privado para saber en qué condiciones están frente a la normativa del valor, sobre todo por la vinculación. Y les advierto que ese es un estudio que es distinto a la diferencia con los estudios de precios de transferencias. Hay un material especial de la OMA que se refiere a las diferencias que existen entre los estudios de valoración aduanera y los estudios de precios de transferencia. Los estudios de valoración aduanera se refieren exclusivamente a los temas de valoración de mercancías. En cambio, los estudios de precio de transferencia se refieren en general a la actividad total de la empresa. Tienen muchas similitudes, pero no es lo mismo. Cuando es la administración la que ha iniciado un procedimiento y emite un oficio de valoración, remitirlo a la agente de aduana para proceder a declarar conforme a lo que está establecido y tener especial cuidado con el tema de las tasas cambiarias. Yo siempre le recomiendo a usted como cliente que a la par que la agente de aduana hace su liquidación de impuestos, usted la revise para verificar si eventualmente usted puede determinar que la agente de aduana cometió un error material, que, ojo, estos son errores materiales que no deberían estar siendo sancionados con el rigor que están sancionados en la ley, porque al fin y al cabo es un error meramente material porque consta en la declaración la moneda en la cual ha sido efectuada la negociación. Entonces, si la factura comercial dice que la moneda fue dólares o euros y yo puse la tasa de cambio al dólar, ese es simple y llanamente un error material, porque de la propia declaración puede inferirse cuál es la moneda de la operación. No debería ser objeto de sanción. Pero en presencia de la ley hay que tener especial cuidado con esto. Las mercancías no declaradas, verificar, tener mecanismos de control como la elaboración de packing list por parte del proveedor, el cotejo que haga la agente de aduana y aún nosotros mismos en la oficina, de toda la documentación que llega para eventualmente detectar algún bulto sobrante en la declaración, etcétera, etcétera. Los permisos, ya hablamos sobre el tema de los permisos y la importancia de prestar especial atención, no solamente a la autorización que es emitida, sino a las condiciones bajo las cuales la autorización es emitida. En el artículo 169, en el artículo 169 no, perdón. Un segundito. Ya lo tengo aquí. En el artículo 172 de la ley,
hay una sanción genérica para el incumplimiento de cualquier condición bajo la cual fue obtenido un permiso. Entonces, cuando yo preparo mi expediente administrativo, tengo que tener muchísimo cuidado con el permiso, qué fue lo que dije en el permiso y asegurarme de que hay correcta correlación entre lo que solicité, lo que la aduana me autorizó y lo que efectivamente está ocurriendo. El prohibir expresamente la presentación en la aduana de documentos que no estén vigentes. A veces un funcionario de aduana bien intencionado dice, no, vale, pero mete la copia de que está solicitando. Tristemente no, porque solicitud no es autorización. Y entonces podemos tener verdaderamente muchos problemas. Bueno, yo creo que los temas de propiedad intelectual quedó completamente claro. El hecho de asegurarnos de que no estamos violentando la propiedad intelectual. El abandono de las mercancías, tener mucho cuidado con no ordenar despacho de mercancía de origen si no tenemos la certeza de tener a la mano todos los documentos y que estamos controlando los plazos que tenemos para las declaraciones. Establecer una política de mantener expedientes aduaneros completos con toda su documentación, de manera que si hay una fiscalización, esa fiscalización sea lo más rápida posible, porque le podemos demostrar a la administración muy rápidamente la legalidad de nuestras actuaciones. Y el mantenimiento de los expedientes es un tema crucial aquí, mis queridos amigos, porque los expedientes conforme a la normativa de el reglamento del SIDUNEA se tienen que mantener por lo menos durante 10 años. Y en función de la prescripción de 10 años, yo tengo que mantener expedientes por lo menos teniendo en cuenta que la prescripción empieza a correr al 1 de enero del año siguiente al ocurrimiento del hecho. Entonces, prácticamente me ubico en 11 años. ¿Cuál es la calidad de expediente que debo tener? Bueno, en teoría, las mercancías que son de canal verde deberían ser las únicas para las cuales yo debería tener todos los documentos en original, porque entiendo que la administración no recibe esos documentos. La mercancía en canal amarillo y las mercancías en canal rojo, la administración tiene todos los documentos. Si los puedo tener en original con su sello, muchísimo mejor, pero en mi opinión, por aplicación de la ley, del decreto ley de simplificación de trámite administrativo, yo perfectamente podría hacer esto teniendo las fotocopias en la nube y la administración debería aceptarlas porque expresamente la norma del decreto ley de simplificación de trámite administrativo dice que la administración debe abstenerse de solicitarme información y documentos que yo pueda tener en un momento determinado en mi poder. Bueno, entonces la empresa tiene que documentar procedimientos de aduana, hay que establecer mecanismos de revisión exhaustiva de documentos. La empresa debe apoyarse en especialistas en materia, arancel, valor y legislación en cualquier tipo de actividad. Antes, para tener una operación de compliance, fíjense ustedes que existe la auditoría en materia tributaria de tributos internos en la mayoría de las empresas porque todo el mundo sabe que la administración va a llegar. Yo les digo una cosa, yo considero que esta es una actividad que las empresas tienen que empezar a realizar en materia de valor. Siempre es mucho mejor revisar operaciones antes de que llegue la administración. Y reitero, cualquier requerimiento en proceso de reconocimiento, en materia de valoración o en materia de, en materia de control o en materia de control posterior, acuda inmediatamente al especialista para poder lograr la mejor protección de los derechos y de los intereses. Ahora sí, muchísimas gracias por la atención. ¿Alguien tiene preguntas sobre el nuevo decreto de exoneración o consideran que hablemos así genéricamente? Si permiten abrir la conversación genéricamente, a mí me llama particularmente la atención ese lapso que están utilizando para ampliar, para prolongar la exoneración. Inicialmente en junio, ahora es en agosto. La verdad es que no sé a qué responde. Me llama la atención a qué responde eso. Y
y particularmente no sé tampoco qué esperar. O sea, esperamos posibles extensiones así de cortas, ¿qué trae eso? No sé. Por eso, aprovechando que vamos a hablar del tema, Bueno, quería saber su opinión al respecto. bueno, no, muchísimas gracias. Fíjense que nos llamó mucho la atención cuando extendieron por un mes. Y entonces dijimos, oye, un mes, ¿por qué tan poquito? Qué extraño. Había entendido que había en camino una reforma arancelaria y que esa reforma arancelaria iba a generar tratamientos distintos de las mercancías, de modo que teóricamente se iba a empezar a abandonar el mecanismo de las exoneraciones y supuestamente íbamos a tener una reforma arancelaria que iba a privilegiar las materias primas y que teóricamente iba a quitar los productos terminados o iba a hacer que los productos terminados quedaran en los pagos de arancel que corresponden conforme a la tarifa arancelaria que fuera determinada. Creo que esa fue la motivación, me lo comentó una persona que normalmente está en estos temas, pero ahora cuando surge este decreto con extensiones hasta agosto, me queda claro que por lo visto o el tema no era así o la reforma arancelaria todavía requiere un poco más de tiempo y espacio para que finalmente pueda ser definida, ¿no? Pero vuelvo a decir, le digo que cualquier cosa que yo le diga es meramente una especulación. No tengo elementos que me permitan decir otra cosa, ¿no? Bueno, fíjense lo siguiente. Ayer salió el decreto de exoneración, el decreto 4619, que lo publicaron en la Gaceta 6625 del 1 de junio del 2021 y que nos puso de alguna manera a correr de inmediato. Este decreto que nos puso a correr de inmediato tiene varias características. La primera es que, siguiendo la tendencia del decreto anterior, derogó al decreto que estaba antes. Entonces, no es una prórroga del decreto, no es una extensión, es una derogatoria. Tenemos un nuevo decreto. Volvemos a tener ahora 6 grupos de exoneraciones identificados en los artículos, en los apéndices cuando corresponde. Ahora la exoneración no incluye la tasa por servicio de aduana para todos los casos. Fíjense que antes la línea era que se exoneraba el impuesto de importación y tasa por el servicio de aduana, lo cual es contradictorio en este decreto con lo que se señala, el artículo 7 del decreto. Ya lo vamos a revisar. Pareciera que la línea de este decreto es que las importaciones que hagan los privados van a estar sujetas a tasas por servicios de aduana. ¿Por qué decimos esto? Porque las exoneraciones del COVID fueron las únicas exoneraciones donde siguió estando exonerada la tasa por servicio de aduana. Y en el contingente arancelario sigue supuestamente estando exonerada la tasa por servicio de aduana por la definición del decreto, pero recuerden ustedes que allí no hay mandato, sino allí lo que hay es el otorgamiento de una potestad al Ministerio de Finanzas para exonerar total o parcialmente el impuesto de importación, las tasas y el IVA. En mi opinión, por la norma del decreto, si usted exonera parcialmente, debería exonerar parcialmente también tasas. ¿Por qué? Porque el artículo 128 de la ley le da la facultad al presidente de la República para ser quien exonera las tasas. Entonces, la facultad que se le da a la ministra es para que ella exonere total o parcialmente. En teoría, no podría excluir las tasas en el caso de que exonere total o parcialmente. Pero ¿qué pasa? Ese artículo del contingente arancelario pareciera que tiene como un error material
porque no fue incorporado el apéndice. No sé si se han dado cuenta los que lo han revisado, que el apéndice no está, entonces está indefinido. No sabemos cómo va a ser redactado. Y le quitaron otra parte que estaba de requisitos en el caso anterior, que ahora ya no tiene. Entonces, el artículo 3 del decreto, las distintas mercancías nuevas o usadas, ahora ya no está exonerada la tasa por servicio de aduana. El código arancelario es en todos los casos el que va a decidir si algo está exonerado o no. La vigencia es hasta el 31 de agosto del 2021. Sigue operando de pleno derecho. Ahora los códigos del apéndice son 3.280 en lugar de 3.348, de tal manera que corresponde ahora a cada parte interesada entrar a revisar si su código arancelario siguió o formó parte de los poquitos códigos que fueron excluidos en este. Los bienes de capital siguió igual, exoneración otra vez hasta el 31 de diciembre del 2021. Sigue siendo impuesto de importación e IVA y aplicando para las mercancías que estén calificadas como bienes de capital o bienes de informática y telecomunicaciones en el arancel de aduanas. El sector automotriz siguió igual, solo que ahora no está incluida la tasa por servicio de aduana. Entonces ahora siguen siendo las exoneraciones las que correspondan al apéndice 2. Este apéndice 2 ahora tiene 457 códigos arancelarios. Se incorporaron 10. El COVID sigue siendo igual, sigue siendo una actividad que sigue estando reservada a la administración pública. No hay, seguimos sin participación de los privados. Un segundito, por favor. Órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Bueno, recuerden que en el COVID la exoneración se extiende, es impuesto, importación, tasa e IVA, y se extiende a al IVA de la venta. Hay una exoneración especial para mercancías nuevas usadas incorporadas por entes de administración pública, que son accesorios de tubería, y son 3 códigos arancelarios específicos. Opera derecho, de pleno derecho. La interpretación que plena de pero derecho supone para mí que el CENIAL no va a solicitar carta de no producción nacional, porque sí se está exigiendo un oficio de exoneración. Y los comentarios que le hice del contingente arancelario. Lo demás, muy importante, como ya se lo había señalado, se eliminó la causal de la pérdida de exoneración por haber sido objeto de sanción prevista en el artículo 177. Ojo, eso no significa que si la administración me cambia el código arancelario, que es uno de los supuestos del artículo 177, me aplica la sanción y pierdo el derecho a la sanción, pierdo el derecho a disfrutar del beneficio. O sea, hay que estar completamente claro en eso. ¿Por qué? Porque ya el código no está. Aquí hay algo muy interesante. Fíjese, cuando salieron los primeros decretos, la Cámara de Comercio de La Guaira le preguntó a la gerencia jurídico-tributaria del CENIAL, le dijo, mire, ¿qué ocurre si cuando la administración cambia el código arancelario, ese otro código arancelario que la administración cambió sigue estando igualmente exonerado? La administración dijo, se aplica de todas maneras la exoneración porque ese código también está protegido y se aplican las multas a que hubiera lugar. Punto. Pero cuando salió este decreto del 1 de mayo, el decreto del 1 de mayo fue el que trajo la norma de que la aplicación de sanciones del 177 hacía que se perdiera el derecho. Y circuló un criterio de jurídico tributario respecto a eso, donde jurídico dice, mire, en este caso, como se está aplicando una sanción del artículo 177, se pierde el derecho.
La pregunta es, ahora que desapareció este artículo, ¿cuál debería ser el criterio? En mi opinión, el criterio el que se mantuvo antes, cuando la normativa era idéntica a la que tenemos ahora, y es que no se perdería la exoneración en caso de que el nuevo código determinado por la administración esté efectivamente exonerado también. Esa debe ser la interpretación correcta, porque esa era la interpretación que regía para las mismas normas en el pasado. Luego, sin embargo, les reitero, mis queridos amigos, el tema clasificación arancelaria es un tema donde hay que ir a fondo siempre y ante la menor duda actuar de la manera más conservadora posible. ¿Qué siguió siendo igual? Los requisitos comunes de la relación descriptiva y la factura comercial que tiene que venir a nombre del beneficiario. El cumplimiento efectivo del régimen legal siguió siendo igual. La utilización de medios de control. La evaluación periódica, pero la evaluación periódica tiene el defecto de que la resolución del Ministerio de Finanzas que va a regir la evaluación periódica no ha sido emitida. De manera que, en teoría, en este momento no hay criterio para la evaluación periódica, pero mucho cuidado, mis queridos amigos, con lo que dicen respecto a la evaluación periódica las propias autorizaciones. Y me estoy refiriendo a los casos de exoneraciones de bienes de capital, que normalmente viene una serie de requisitos de desempeño que tienen que ser cumplidos y que forman parte de la autorización. La vigencia que sigue atada a la presentación de la declaración aduanera, es decir, hasta el 31 de agosto cuando corresponda, o hasta el 31 de octubre del 2021, de diciembre del 2021. La pérdida de beneficios, pero ahora sin el 177. Lo que decía la señora Belki, la obligación de emitir permisos con celeridad. Los casos de la vigencia hasta el 31/12, cuando no se diga una vigencia particular. Entonces ahí caen los bienes de capital y el contingente arancelario, por ejemplo. Nuevamente, muchísimo cuidado con los códigos arancelarios y con la verificación de autorizaciones que son recibidas. Quería saber si hay, si tenemos cualquier otro tipo de preguntas o cualquier inquietud. Les agradezco muchísimo la generosidad de su atención y su paciencia, porque veo que la actividad estuvo más larga de lo que pensábamos, mi apreciada licenciada. No, muchísimas gracias a usted, doctor Pedro, por excelente presentación en ambos temas, tanto en materia de las sanciones de aduana y bueno, este resumen del decreto de exoneración que, como usted bien dijo, nos puso a correr a todos a revisarlo el día de ayer. Bueno, por los momentos no nos han llegado preguntas al chat. No sé si hay alguien que quiere intervenir directamente, tenga alguna duda con respecto tanto al tema de las sanciones en aduana como con el tema de la exoneración, pero creo que su presentación fue bastante precisa y bastante detallada, así que por los comentarios que están llegando ahorita al chat, bueno, están dando las gracias. Muchas gracias, profesor, muy buena su exposición. Marilara también, buenos días, agradecida por toda la información. María Borjas también nos dice, excelente, muchas gracias por la información brindada. Entonces, bueno, como al parecer no tenemos más preguntas, de verdad que le queremos dar nuevamente las gracias por todo su desempeño el día de hoy, por compartir con Cabenbas y bueno, darnos la oportunidad el día de hoy de conversar un poquito con usted estos temas que, bueno, que le afectan a todas las empresas y que lo importante es promover este tipo de encuentros y dar información para que las empresas puedan tener el respaldo suficiente al momento de ir a la aduana. No sé si la señora Anabel quiera decir algo más. No, muchísimas gracias. Gracias por la generosa invitación. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Una explicación excelente. Nos abre un panorama bastante claro de dónde tenemos que poner énfasis lo que importamos materias primas y repuestos para poder evitar esas sanciones tan altas, sobre todo las de cambio de arancel, que son las más importantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, espero que todos tengan una feliz mañana. Gracias a todos por acompañarnos en la mañana del día de hoy.